Bueno, listo. Entonces, me parece mucho más sencillo y mucho más rápido a través de este medio porque él intenta hacer por audio, pero se me complica un poquito porque me pierdo un montón, entonces mejor así. Y creo que es mucho más ágil. Entonces es importante tener en cuenta lo que ya te había dicho para mañana y vamos a entrarnos entonces en los conceptos. Entonces tenemos velocidad, diafragma e ISO. ¿Listo? Entonces empezamos con la velocidad. Em, ¿Qué es la velocidad? Y para entenderlo mejor, hay otra forma que también se reconoce, que es el tiempo de exposición o el tiempo del obturador. El obturador es el que suena, por ejemplo, cuando nosotros tomamos cuando tomamos una fotografía. Es incluso este cosito que es como un tipo de ventana. No sé si se alcanza a ver el mouse. Entonces, es esta ventanita que encontramos aquí y esta ventanita se cierra y es la que toma la fotografía. Entonces, ¿qué nos permite este tiempo de exposición? El tiempo de exposición nos permite determinar cuánto tiempo se va a demorar este cosito en cerrarse. Palabras, palabras mucho más claras, con un ejemplo te lo puedo mostrar, y es que cuando uno tiene sed, uno va a un grifo, eh, si tiene grifo, y coge un vaso y abre la llave dependiendo de la cantidad de sed que uno tenga, pues deja más poquito o mucho más tiempo la llave abierta. La llave abierta, el tiempo que nosotros dejamos la llave abierta va a determinar la cantidad de agua que va a llenar ese vaso. Eso mismo ocurre aquí con el tiempo de exposición. Y es que, digamos, el agua que cae de la llave va a ser la luz que va a entrar a la cámara, el vaso al que va a entrar el agua es la cámara, y el tiempo que yo voy a dejar abierta la llave va a ser el tiempo de exposición. Entonces, entre mayor sea el tiempo que yo deje abierta la llave para que caiga más agua, va a ser el mismo tiempo de exposición que va a permitir mayor cantidad de luz. Entonces, entre mayor tiempo abra la llave, mayor cantidad de agua voy a tener. Entre mayor cantidad de tiempo yo coloque de exposición, pues precisamente mayor cantidad de luz voy a tener. Mayor cantidad de luz significa, significan estos tiempos que se manejan en la cámara: 30 segundos, 10 segundos, máximo por predeterminado de la cámara. El máximo tiempo son 30 segundos. Más adelante vamos a entrar en los tiempos, pero para que lo entiendan más o menos, para que lo entiendas más o menos. Ahora, si yo tengo menos sed, pues voy a colocar un poquito, voy a abrir un poquito la llave, solo un pequeño tiempo, y pues voy a recibir esa cantidad, o sea, un poquito menos de agua. Lo mismo ocurre con la cámara. Entonces, si yo coloco una velocidad, un tiempo de exposición muy bajo, pues la cantidad de luz que va a entrar a la imagen va a ser precisamente muy baja. Ahora, este elemento de jugar con cuánta cantidad de luz quiero que entre a mi fotografía o cuánto tiempo voy a dejar expuesta mi fotografía a la luz, tiene un elemento importante, y es el nivel de congelación que va a tener la imagen a la cual me quiero enfocar. Va a tener un cierto nivel de congelación en la imagen a la cual yo me quiero enfocar. Entonces, entre mayor tiempo yo coloque o abra la llave, ¿sí? Es mucho más probable que si yo llego un poquito a mover nuestro vaso, se vaya a hacer un reguero porque va a caer agua fuera del vaso, o va a soltar un poquito del agua, va a saltar agua que estaba ya dentro del vaso. Se va a hacer un desastre, ¿no? Y eso mismo ocurre un poco con las velos cuando dejamos un tiempo de exposición mucho más largo, porque no nos va a permitir, en este caso, congelar la fotografía, por ejemplo, sino que va a marcar todo lo que ocurra en ese lapso de tiempo que nosotros colocamos. Como es mucho tiempo, o sea, imagínate, un segundo es un montón, y más para tomar una foto. Entonces, todo lo que pueda llegar a pasar en un segundo lo va a tomar la fotografía, pero no lo va a tomar como un video, sino que lo va a tomar como vemos acá, va a dejar el rastro, como que va a pintar todos los movimientos. Entonces, eh, por eso es que es importante tener en cuenta lo del trípode, que ya lo vamos a ver más adelante, pero eso es lo que ocurre, ¿no? Entonces, entre mayor tiempo de exposición yo coloqué mi cámara, yo coloqué, sí, pues mi velocidad, pues mi cámara mejor, pues más posibilidad hay de que me grabe todos los movimientos que pueda ocurrir en ese lapso de tiempo. Entre menor cantidad, entre menor tiempo de exposición yo le coloque a mi cámara, pues menos posibilidad hay de que me arme un desorden en la imagen, y más bien solo me muestre una imagen limpia, una imagen más congelada, una sola muestra, por decirlo así, de este objeto.
Espero que quede claro entonces. Ahora, como para que entendamos muchísimo mejor, hay una clasificación que se da a partir de este tiempo de exposición. Entonces están un tiempo de exposición bajo, que se entiende como velocidades altas, y es importante ese cambio de velocidades altas y tiempo de exposición, porque a pesar de que son lo mismo, tienden a entenderse un poco diferente, y es que se llama velocidad, o se le dice velocidad, porque, digamos, cuando nosotros decimos que es un tiempo de exposición mucho más largo, significa que se va a demorar mucho más tiempo la ventanita que te mostraba en un principio en cerrarse. ¿Sí? Entonces eso significa que va a tener una menor velocidad este cosito, esta ventanita que se llama el obturador, ¿sí? Es por eso que se le dice velocidad. Si te queda mucho más fácil decirlo velocidad, porque incluso creo que lo llaman más velocidad, entonces manejémoslo en velocidad. Entonces, velocidades altas significa que va a ser mucho más rápido ese cliqueo que va a tener ese obturador, ¿sí? Entonces va a tener, como es más rápido, va a ser menos posibilidad de que entre luz, es decir, como lo que te decía del ejemplo, va a entrar menos agua. Y pues si son velocidades bajas, significa que se va a tardar en cerrarse. Entonces va a durar un segundo y todo lo que pasa en ese segundo pues lo va a quedar grabado y pues así mismo como dura un montón, pues va a entrar mucho más luz. ¿Listo? No, como no puedo preguntarte, espero que de verdad lo estoy tratando de hacerlo más claro y pues también un poco movido. Entonces, en estas velocidades hay tres categorías, está altas, medias y bajas. Entonces tenemos las velocidades altas, en donde precisamente como te contaba, se puede llegar a congelar absolutamente todo, 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 todo. Y pues así mismo como se puede llegar a congelar todo porque va a cliquear mucho más rápido, pues no va a entrar tanta luz porque es muy rápido ese cliqueo que va a hacer. Entonces pues ahí llegamos a perder un poco de luz, que más adelante como te voy a presentar cómo recuperar un poco de luz con los otros elementos. Estas velocidades van desde un centavo de segundo para arriba. Máximo las cámaras tienen hasta 1/4000, creo, más o menos. Eh, y pues es importante también aclarar que estas velocidades se suelen representar en las cámaras como fracciones de segundo. Hay algunas digitales que colocan los segundos completos, pero en su mayoría utilizan fracciones de segundo para representar. Entonces acuérdate para que lo tengas claro. Velocidades altas que me van a congelar todo el movimiento de un sesentavo para arriba. ¿Listo? Ahora van las velocidades medias. Las velocidades medias van de un sesentavo, más o menos, a un octavo. ¿Por qué te digo más o menos? Porque digamos que este tema de las velocidades y este tema de estos tres elementos que te voy a presentar dependen mucho y por eso lo más importante de esos tres elementos es ir jugando un poco con ellos e ir aprendiendo a conocer la cámara, porque eso también a veces depende de la cámara. Pero para tener un estándar va entre un sesentavo a un octavo. ¿Listo? Estas velocidades en cuestiones de luz no molestan tanto porque precisamente es un punto medio. Entonces, en temas de luz no afecta tanto. Ahora bien, con estas velocidades, como no me va a dar una imagen totalmente congelada, ni tampoco me va a dar una imagen con unas velocidades altas que van a permitir como, un, como una impresión del movimiento mucho más larga. Eh, Podemos hacer otro tipo de fotos como lo son los barridos. Y es que yo puedo llegar a concentrarme en un solo objeto y hacer que el fondo me quede movido. Importante cosa de términos. Es las velocidades, dependiendo a lo que, como yo las trate, me pueden crear fotos movidas. ¿M? Cosa diferente a lo que me puede llegar a producir las fotos con diafragma, con un diafragma de pronto movido, que me llegan a producir una foto desenfocada o un poco borrosa, como que no enfoca nada o está como muy difuminada. Ese efecto de desenfocado me lo da el diafragma. El efecto de movido me lo da precisamente la velocidad. Es importante tener en cuenta estos términos también, ¿listo? Entonces, como te decía, medias me da esa posibilidad de tener un objeto, enfocarlo y el resto, por ejemplo, que quede movido. ¿Listo? Y esto se hace a través de barridos, que es ir con el movimiento del personaje al que quiero congelar y pues así mismo como voy acompañando a este personaje, pues el fondo me va a quedar movido. ¿Listo? Luego tenemos las velocidades bajas, que como te decía, con el tema del agua,
pues como es mucho más tiempo el que va a tomar para poder cerrarse, pues va a permitir mucha más cantidad de luz y asimismo pues puede tener la posibilidad de que como pues es tanto tiempo sea mucho más sensible al movimiento y al ser mucho más sensible al movimiento es muy importante que si yo quiero tener una foto que no me quede movida, se use el trípode. Importantísimo que nunca se te vaya a olvidar, velocidades bajas siempre van con trípode y temporizador. Temporizador porque así voy a tener en cuenta cuánto tiempo debo estar pendiente antes de mover la cámara. La mayoría de los, eh, de los, ¿cómo se dice? De los aparatos electrónicos ya tienen incluido el temporizador, pues la cámara, el celular y todo esto ya lo tienen incluido, pero igualmente es importante tener en cuenta que estos dos elementos son vitales para las velocidades bajas. ¿Listo? Trípode y temporizador. Y digamos algo chévere, y uno diría como, ¿para qué voy a necesitar, por ejemplo, que dure 30 segundos para que tome una fotografía? Bueno, resulta que, no sé si tú has visto, por ejemplo, esas fotos donde aparece todo el cielo así súper iluminado con las estrellas súper nítidas que uno a veces pareciera que a veces pareciera que estuviese editada. Bueno, esto se hace con estas velocidades bajas, porque como sabemos, la luz puede llegar a demorarse un poco en llegar, o sea, viaja un poco como lento. Entonces, si nosotros llegamos a tomar la fotografía directamente y le colocamos una velocidad de 1/8, quizás solo nos va a aparecer un puntico como allá a lo lejos, 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 lejos. Incluso si lo hacemos con el celular, a veces ni se notan las estrellas. Entonces, ¿qué permite estas velocidades bajas? Permite que la luz llegue a la fotografía. Entonces, por eso incluso a veces utilizan la herramienta de bulb, aparece en algunas cámaras, y es que nos permite a nosotros, o sea, bueno, a cada fotógrafo, elegir el tiempo de exposición o la velocidad en que se va a tomar la fotografía, que no está entre lo predeterminado. Entonces puede llegar a durar 1 hora, media hora, 15 minutos, ya depende de lo que se quiera, pero estas velocidades ya mucho más lentas o mucho más bajas se utilizan más para este tipo de fotografías en donde, por ejemplo, la luz se demora en llegar, ¿sí? Para tener y terminan teniendo un efecto muy bueno. Estas velocidades van debajo de 1/8 de segundo. Entonces, como te decía, puede ser un medio, 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos. En la cámara ya aparece como el número, por ejemplo, 1 y como una comillita. Eso significa segundos. ¿Listo? Bueno, aquí está como rápidamente un resumen de palabras rápidas, ¿no? Entre tiempos cortos, es decir, entre velocidades mucho más altas, pues entra menos luz y esto nos trae en consecuencia que va a congelar el movimiento, ¿sí? Y estas velocidades van por arriba de un sesentavo. Y luego tenemos, bueno, aquí en este resumen rápido no está en los tiempos medios, pero las velocidades medias van entre un sesentavo, más o menos hasta 1/8, y nos da este efecto de barrido, que es que es como movido el fondo y el objeto quieto, o pues eh, efe- eh, mi principal enfoque. Y tenemos los tiempos largos o velocidades mucho más bajas, que van de 1/8 para abajo. Esto pues como son más largas, son tiempos mucho más largos, son velocidades mucho más bajas, entonces esto nos permite mucha más luz, pero pues tenemos que tener cuidado porque nos puede llegar a generar este efecto de movido. Entonces por eso es importante el trípode y el temporizador. Acá hay ejemplos, bueno, eso ya lo vas a ver cuando tengas también la diapositiva. Aquí les enseño cómo, con qué llegan a mover la velocidad, entonces se mueve con este cosito, con esta perilla principal que les aparece si tú ya tienes la cámara, ya lo puedes revisar incluso en tu cámara. Bueno, ahorita te muestro más a fondo esto. Luego seguimos con el diafragma, que se representa con la letra F. Y para entenderlo mejor también, yo lo presento como si fueran cortinitas. Entonces, el lente tiene unas cortinitas. Esto sí va en el lente. La velocidad va en la cámara. Entonces, el lente tiene unas ventanitas que nos permite que de acuerdo a lo que nosotros queramos se van a abrir o se van a cerrar. ¿Sí? Y esto nos va a permitir también determinar otro punto de cantidad de luz que va a entrar a nuestra foto. Entonces, si yo lo abro más, va a entrar mucha más luz, va a haber como un hueco.
¿sí? Y si yo le pongo más cortinitas, se va a cerrar y pues me va a permitir menor cantidad de luz. ¿M? Ahora, esto tiene un efecto también importante y es que me va a permitir, de acuerdo a cómo lo abro o lo cierre, una profundidad de campo. ¿Qué es profundidad de campo? Que va a estar mucho más enfocada o desenfocada el fondo de la persona a la que yo estoy enfocando. Siempre, digamos que estos tres elementos se basan en un enfoque. Si yo tengo, por ejemplo, no sé, a un modelo, la profundidad de campo significa, por ejemplo, no sé, si está en un parque, entonces voy a tener totalmente enfocado el parque también, al igual que mi personaje, pero si yo no tengo tanta profundidad de campo, seguramente solo me va a quedar la persona, ¿sí? Entonces, entendiendo otra vez y volviendo otra vez a lo de las cortinitas. Si yo, por ejemplo, quiero que entre mucha luz, entonces voy a abrir mi diafragma, pero cuando yo abro mi diafragma, como consecuencia voy a perder profundidad de campo. O sea, me va a enfocar simplemente a un personaje y el resto va a quedar totalmente borroso, si yo lo abro mucho, ¿no? Ahora, si yo llego a cerrar, a poner cortinitas, va a entrar muchísima menos luz, muchísima, sí, menor cantidad de luz y esto va a hacer que voy a tener fondo. Entonces va a quedar absolutamente todo lo que está detrás enfocado, absolutamente todo. Eso abriendo, eso cerrando absolutamente todo mi diafragma. ¿Listo? Em, ¿Qué más es importante? Aquí, bueno, que hasta ahí esté bien. Entonces, aquí también se divide en dos categorías. Bueno, aquí se divide en dos categorías principales. Tenemos el diafragma abierto, ¿no? Que es cuando no tiene cortinitas. Entonces me va a permitir más luz, pero pues voy a perder profundidad de campo. Si ves aquí que, si puedes ver aquí, aquí se pierde totalmente el fondo. Y por el contrario, si yo le pongo cortinitas, si yo cierro mi diafragma, entonces va a quedar un poco oscuro, incluso aquí si se compara, si se ven un poco más de sombras en estas partes, pero asimismo como puedo llegar a perder un poco, bueno, puedo llegar a perder luz, pues puedo llegar a ganar profundidad de campo. Si yo lo llego incluso a abrir hasta F32, que es lo máximo, em, puedo llegar incluso a tener una percepción em, de nitidez en esta parte. O sea, en todo, absolutamente todo lo que está en mi cuadro de imagen va a quedar enfocado. Aquí se ve también mucho más claro. Entonces, si yo, por ejemplo, lo abro, perdón, entonces en un 8 voy a desenfocar esta parte y se lo voy a enfocar mi camarita. A cambio que acá, si yo lo cierro mucho más, entonces puedo llegar a perder un poco de luz. Si ves que, digamos, en esta hay este destello de luz, aquí ya no, ya incluso se ven muchas más sombras, pero a pesar de que están más sombras, tengo la oportunidad de ver los números mucho más claros en esta parte, ¿sí? Porque está más enfocada toda la fotografía. ¿Listo? Entonces, entre dígitos, cosas importantes que se tienen que memorizar: diafragma abierto va de 1.4, que es el menor que se puede encontrar en las cámaras, a 8, y cerrado de 11, perdón, a 32. Como te digo, esto se representa en F, entonces de F1.4 a F8 y de F11 a F32. Algo también importante que me parece chévere por mencionar es cuando el fondo está difuminado, cuando el fondo está borroso, lo que da es una sensación de lejanía, ¿sí? Entonces, por ejemplo, cuando toman esos retratos en donde solo está la cara y el fondo está borroso, lo que hace parecer es que el fondo realmente, o sea, que esté en un parque o lo que sea, está muy lejos, ella está, o esta persona a la que yo estoy tomándole la foto está totalmente aislada. Cosa diferente en cuando yo coloco todo mi fondo y toda mi fotografía totalmente enfocada, pues ya demuestra que realmente no está lejos, sino que pues está todo mucho más cerca. Esas son sensaciones que se dan a partir del uso del diafragma, de acuerdo, abierto, cerrado. Entonces rápidamente, un recuerdo, si el número de diafragma es mucho más pequeño, ¿sí? Es decir, si el diafragma está mucho más abierto, es que eso es lo complicado. Entre menor sea el diafragma, va a estar mucho más abierto. Entonces, un F1, sí, F1.4 significa el diafragma más abierto y el F32, el número más alto del diafragma, es totalmente cerrado.
¿sí? Bueno, no totalmente cerrado, sino lo más cerrado. Entonces, ahora sí, entre diafragma más abierto significa mucha más luz, pues porque está sin cortinitas, pero pierdo profundidad, entonces me va a quedar borroso el fondo. Ahora, diafragma mucho más cerrado, menos luz, pero logro tener más enfoque. ¿Listo? Más enfoque en toda mi fotografía. ¿Cómo se maneja? En la cámara, digamos que esta es la cámara. Digamos que está la cámara para que lo entiendan. Entonces, entiendas, esta parte que está aquí, pues es la parte frontal, y ahí aparece este preciso botón. Entonces, para llegar a manejar este diafragma, se oprime este botón y se mueve con la rulerita. Y así se llegan a cambiar los dígitos del diafragma, porque la velocidad, por ejemplo, solo se mueve a partir de esta rulerita, de esta perilla principal. ¿Listo? Esto ya lo vamos a ver. Y por último tenemos el ISO, que para no como confundirnos mucho con los términos, el ISO tiene que ver con la sensibilidad y con el sensor, de un sensor que hay dentro de la cámara que nos ayuda, porque esto es prácticamente una ayuda que da la cámara, sobre todo en esos momentos en que no hay tanta luz. Resulta que este sensor que te hablo es como un tipo de chip que hay dentro de la cámara que de alguna manera va a determinar qué tanto se va a dejar afectar la cámara o la fotografía, bueno, no, la cámara, frente a esa luz que yo estoy dejando pasar a partir de los otros dos elementos. Entonces, si por ejemplo yo tengo muy poca luz, estaba en la oscuridad, pero realmente necesito tomar una fotografía, entonces lo que va a hacer el sensor es que con los pocos rayos de luz que van a entrar, va a tratar de forzar la cámara para que sea suficiente para iluminar esta fotografía. Y digamos que esa sensibilidad frente a esta luz que vaya a entrar la determino a través del ISO. Entonces, entre menor tenga el valor del ISO, menor sensibilidad va a tener a la luz. Entonces, si por ejemplo yo estoy en un lugar soleado, por ejemplo, y donde va a entrar un montón de luz, pues no me va a afectar tanto la fotografía, pues porque dice, bueno, no hay un montón de luz, no voy a ser tan sensible a esta luz. Ahora, si por ejemplo yo estoy en un lugar oscuro y necesito que la poca luz me difumine o me ilumine más bien mi foto, entonces necesito que esa luz, digamos que este sensor esté en el punto más alto, entonces tengo que subir el ISO lo más alto posible para que sea muy sensible a esa poca luz que está recibiendo, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Como esa sensibilidad que yo estoy moviendo es un esfuerzo de la cámara por decir, bueno, sí, esta luz es suficiente, vamos a ver qué podemos hacer con ella. Entonces, ese esfuerzo que hace se traduce o se ve también en las fotografías, por eso no se suele recomendar utilizar el ISO. Y es que cuando fuerza esta sensibilidad, este sensor, pues aparece esto que se llama grano o ruido, ¿sí? Entonces, por eso normalmente se recomienda que el ISO esté menor que 800, que es como, no, incluso el estándar es 200, o sea que tratar siempre de 200, pero si ya en casos extremos, tratar de subir lo máximo a 800, porque ya aquí empieza a aparecer este famoso ruido que es muy molesto, que incluso ni en Photoshop a veces se puede quitar, entonces por eso es preferible usar ISOs menores a 800. Esto ya mucho más claro. ¿Cómo se maneja el ISO? Siempre solo hay un botón, solo uno lo aplica o lo oprime, en este caso es arriba, pero en el de la cámara de las universidades es al frente, y solo se oprime el botoncito y listo, sale. Ahora, aquí yo les puse, ay, se ha detenido la pantalla porque cerré la ventana. Ah, sí, bueno, vuelvo a compartir pantalla. Entonces, esto, esto que les estaba recomendando a tus compañeros cuando estaban en la monitoría, y es que es un simulador que es muy chévere. Bueno, no, mentiras. Bueno, sí, este es chévere para entenderlo. El simulador que me interesa ahorita es el otro que estoy hablando. Pero bueno, este simulador nos va a hacer entender cómo funcionan estos tres elementos. Hay tres opciones que debes tener en cuenta con la cámara, sobre todo para esta clase. La primera se llama pues, Shutter Priority y es lo que nos va a dar prioridad a la velocidad. Como te dije, estos tres elementos tienen una relación muy fuerte. ¿Por qué? Porque van a dar un equilibrio en la cantidad de luz que va a entrar a la fotografía. Entonces, si yo muevo, por ejemplo, el diafragma, de alguna manera se va a ver afectada la foto.
¿no? Porque como te decía, si yo, digamos, abro mucho el diafragma, entonces va a entrar mucha luz y si no llego a encontrar un equilibrio con los otros dos objetos, entonces me puede quedar subexpuesta. Como lo podemos ver acá. Mira, aquí lo voy a mostrar. Si, por ejemplo, yo muevo el diafragma, entonces lo abro mucho, me va a quedar subexpuesta. Si yo lo cierro, pues va a entrar menos luz, me va a quedar, mentira, sobreexpuesta, subexpuesta. Subexpuesta es muy, no tengo luz, subexpuesta es que mucha luz. ¿Listo? Y así mismo pasa con la velocidad. Entonces, si yo tengo una velocidad muy alta, si coloco esta ventanita y que se cierre muy rápido, pues no va a entrar tanta luz. Entonces va a quedar mi fotografía muy oscura. Ahora, si yo lo que necesito es que, si yo coloco la velocidad más lenta, eh, más baja, entonces va a demorar un montón en cerrarse, va a entrar mucha más luz. Entonces me va a quedar más iluminada. ¿Sí? Así cambia de acuerdo el tema de la velocidad en esto. Bueno, y él dice, bueno, ya lo vamos a ver. Entonces, ¿qué pasa con estas dos herramientas que te digo de Shutter Priority y también está Aperture Priority? Pero bueno, lo que va a hacer es que nos va a dar la oportunidad de nosotras elegir la velocidad que queramos sin necesidad de estar pensando todo el tiempo en este equilibrio de luz, sino que la cámara misma solita va a encontrar el equilibrio de acuerdo a lo que va necesitando. Entonces, si por ejemplo yo estoy en una carrera de carros y de verdad que yo necesito concentrarme en encontrar la velocidad correcta, coloco esta opción automática, que es como medio automática, y manejo la velocidad, me antojo. Entonces, si yo llego a subir la velocidad, la cámara automáticamente va a encontrar el equilibrio con, por ejemplo, el diafragma. Entonces, si yo la subo la velocidad, pues obviamente necesita encontrar otro punto de luz y este punto de luz lo va a encontrar en el diafragma. Entonces va a bajar, va a abrir más el diafragma para que entre más luz. Asimismo pasa por el contrario. Si yo llego a bajar la velocidad en esta opción, automáticamente este va a subir, va a cerrar más el diafragma para que entre menos luz y pues encuentre ese equilibrio. ¿Listo? Esta es la opción de prioridad de velocidad que se identifica con TD. Y está la otra opción, que es la apertura, o sea, bueno, el diafragma, teniendo de prioridad al diafragma. Entonces, no sé, que por ejemplo yo estoy en un lugar en que la verdad no me importa tanto la velocidad, sino que quede enfocado o desenfocado mi fondo y pues de pronto estoy cambiando mucho de ambientes. Entonces, lo que puedo hacer es colocar esta opción y enfocarme solo directamente en este diafragma. Entonces, sí, no sé si necesito que se borre rápidamente el fondo, abro más el diafragma, entonces me va a borrar el fondo. Entonces, no, luego llego a cambiar y de verdad quiero que me aparezca todo rápidamente, entonces cierro más el diafragma de una y ya automáticamente la cámara va a decir, uy, cerraste mucho el diafragma, me va a entrar menos luz, entonces venga, pongo abajo la velocidad. Y eso es lo que hace automático. Ahora, ustedes y tú normalmente vas a manejar más el manual porque necesitan manejar estos términos importantes. Entonces, importante que encuentres y empieces a mentalizar y hacer esta mecánica que hace la cámara automáticamente aquí, ¿sí? Perdón, ¿sí? De hacer esto, ¿no? Si yo llego a bajar un poquito, si yo llego a abrir un poquito mi diafragma, entonces tengo que bajar la velocidad. Y si yo llego a a cerrar mi diafragma, tengo que bajar la velocidad. Y así, como un poquito, un poquito, un poquito, un poquito, pero siempre tratar de pensarse en estos dos movimientos. ¿Por qué no se mueve el ISO? Esto también se debe a, como te digo, que el ISO me proporciona este ruido, que es muy molesto. Entonces la cámara dice, no, yo me meto con la velocidad, pero con el ISO no, porque no sé qué tanto, pues qué es lo que se busca, ¿no? El ISO siempre va a quedar en nuestras manos. Normalmente, como te digo, es mejor ponerlo en 200 o en 0, pero en caso de que se necesite, pues se va a subir. Ahora, yo quería mostrar realmente también cómo qué pasaba cuando yo colocaba el ISO. Y es que si se ve aquí ya el ruido, ¿no? Incluso en 400, sin exagerar, incluso en 800 ya se ve ruido. Por eso es mejor no utilizarlo. Incluso este simulador nos dice que no lo utilicemos. Para que practiques tú y juegues y realmente entiendas cómo funciona esto, yo les propuse aquí 3 simuladores muy chéveres. Vamos a entrar para que el primero, pero esta no me funciona, mentiras. Este.
este simulador. Entonces, es que nos permite jugar con todo y empezar a mentalizarnos, porque de verdad que este ejercicio, si ustedes no se lo mentalizan, van a sufrir mucho más adelante. Entonces, empezar a mentalizarse qué tengo que hacer cuando sube la velocidad, qué tengo que hacer cuando abro mucho el diafragma, qué tengo que hacer cuando estoy en un lugar muy oscuro. Todos esos elementos son importantes. Y antes de mover cualquiera de los elementos, hay que preguntarse, ¿cuál es mi prioridad? ¿Qué es lo que más necesito? No, yo de verdad estoy en un partido, yo estoy en un torneo de microfútbol y todo el mundo está en movimiento, entonces seguramente lo más importante para mí va a ser la velocidad, es decir, que yo necesito congelar movimientos, eso es mi principal prioridad. Listo, entonces como mi prioridad va a ser la velocidad, de una vez la subo. Listo, como estoy subiendo la velocidad, entonces va a perder luz, tengo que recuperarla de algún modo, voy a recuperarla con el diafragma. Listo, entonces abro más mi diafragma para que me entre mucho más luz y recupere la cantidad de luz que estoy perdiendo a partir de la velocidad. No me alcanza, listo, me toca subir el ISO. Estos cálculos que de a poquito los van a empezar a hacer mucho más manual, aquí los pueden practicar, importante también practicarlos incluso para mañana, para el parcial que tiene mañana. Entonces, aquí ustedes le mueven de acuerdo a lo que necesiten, le dicen snap foto y él toma la foto y dice, uy, está bien, muy bien, lo hiciste bien, así está perfecto. Y si, por ejemplo, no sé, aquí le cambiaste, porque acá también te permite cambiar las situaciones, entonces no, que va a ser en un lugar oscuro, totalmente oscuro. Entonces no, ahí sí me va a tocar subir el ISO un poquito. Eh, Tengo que ganar luz en la mayor cantidad o en lo mayor posible, entonces me va a tocar bajar velocidades, me va a tocar abrir lo más posible el ISO, el diafragma, y incluso, miren, ¿sí ves? Ahí ya me empieza a mostrar y entonces ahí va a decir, pues madre, lo bajé mucho. Desde donde yo estoy colocando, tengo que acordarme, por ejemplo, hasta dónde van las velocidades medias o bajas, en donde ya tengo que utilizar, por ejemplo, trípode. Digamos, aquí también está la opción de ponerle trípode. Entonces, no, como ya estoy en una velocidad muy baja, por ejemplo, entonces no me toca usar trípode, porque no puedo yo, porque ya está, como te dije, en una sensibilidad muy alta al movimiento. Entonces, no, me sigue quedando. Bueno, y ahí ya le puedes seguir jugando como tú quieras y esto es importante para practicar y para adentrarse mucho. Hay otros, digamos que este se quedaba solo con la foto de la niña, el segundo es una foto, creo que es de un helicóptero, y el tercero también es de un helicóptero, pero es en otra página. También es muy chévere este último, para que él también le cacharres. Bueno, ahora vamos con los objetivos. Cómo funcionan los objetivos. Los objetivos, de manera simple, lo que trata es de darnos una mayor posibilidad de hacer zoom. ¿Mm? Eh, Hay una manera técnica y es que la distancia focal, que es lo que se basa este zoom, eh, precisamente lo que hace es, de alguna manera, acercarnos más al objetivo al que nosotros eh, queremos fotografiar. Entonces, pues esta distancia que va a llegar a ocupar este lente se traduce o se representa en milímetros y en maneras simples se trata del zoom. Entonces, hay distintos tipos de lentes que nos van a permitir más o menos zoom y pues como te digo, esto se representa en milímetros. Entonces empieza con el ojo de pez que tiene una apertura, ¿cómo se dice? Eso se me olvidó, como un ángulo de visión mucho más grande de unos 180 grados, es decir, todo lo que esté pues a partir de donde yo estoy, cubriendo todo como este espacio de los 180 grados, va a aparecer en la cámara. Lo malo es que este OGP, como tiene un ángulo tan abierto, me puede llegar a deformar nuestra fotografía. No sé si alguna vez tú has visto estas fotos de ojos de pez, que incluso se ve la foto deformada precisamente porque necesita llenar esos 280 grados, ese ángulo tan amplio que está logrando captar en una foto plana, ¿no? Que pues al momento de traspasarla, pues termina como un poco deformando, como si todo estuviera en un globito, ¿no? Como algo mucho más circular. Esto es lo que forma el ojo de pez, pero si te das cuenta, tengo una visión mucho más amplia
incluso de los bordes, cosa que más adelante no voy a tener, por ejemplo, con un super teleobjetivo, que de alguna manera me va a acercar mucho más porque voy a tener un zoom, porque eso es teleobjetivo, si te das cuenta, los milímetros es de 160 a 600 milímetros, es decir, que voy a tener un zoom tremendo, o sea, voy a poder, por ejemplo, si yo estoy en la plaza del Rosario, voy a poder enfocar la iglesia en Monserrate totalmente bien, o sea, no así como pixeleada, sino, bueno, incluso los píxeles se manejan eh, en otro punto, en otra herramienta, pero voy a poder acercarme a la iglesia como si yo estuviera justo al lado tomando la foto sin ningún problema. Ahora, el problema es que solo voy a tomar la foto de la iglesia, voy a perder totalmente, por ejemplo, el cielo, o si hay árboles, sino simplemente se va a enfocar, o se va a enfocar, no, se va a cerrar el cuadro de visión a esa iglesia. ¿Mm? Porque pues entre más zoom, pues llego a perder esta campo de visión que se tiene mucho más en distancias focales mucho más cortas. ¿Listo? Para que entiendas mucho más, incluso va a saltar directamente. Esto sí, esto iba a meter a una actividad aquí, que también es otro simulador, es que definitivamente ya ni siquiera se necesita tener cámara para poder entender cómo funcionan. Entonces, por ejemplo, aquí, pues de acuerdo a haciéndole un poco de propaganda a esta marca, nos da la oportunidad de entender cuál es el lente que yo necesito para lo que quiero. Entonces aquí tú le das en Select lente y pues aquí me aparece todos los lentes, haciendo otra vez propaganda, los que tiene esta marca, pero aquí nos aparecen los milímetros, entonces más o menos tenemos idea de lo que se trata cada uno. Entonces, como te decía, está el ojo de pez, volvamos aquí a la imagen, está el ojo de pez, está el estándar, está en el gran angular, el estándar, el telecorto, el teleobjetivo y el super teleobjetivo, ¿sí? Que va el ojo de pez, 8 milímetros, gran angular de 8 a 25, el estándar de 25 a 65, el telecorto del 65 al 100, el del teleobjetivo que va de 100 a 160 y el super teleobjetivo de 160 a 600. Algo chévere es que hay algunos, pues es que hay una gran variedad de objetivos, entonces digamos el que da la universidad se encuentra más o menos en la mitad, y creo que si no estoy mal va de 18 a 55, entonces no cumple ninguno de estos dos, sino que va justo en la mitad, entonces se comporta a veces como, se puede llegar a comportar como gran angular, pero también como estándar, y así mismo sucede con algunos de estos, pueden ser combinaciones, pero estas son como las grandes categorías. Entonces vámonos como un estándar más o menos, que va de 17 a 35, para que entiendas un poco. Entonces, fíjate todo el campo visual que me logra captar este ángulo, este lente, ¿no? Ahora, si yo le hago zoom, ay, es que este esté muy amplio, ¿no? De 14 a 800 milímetros, entonces incluso se puede comportar como un teleobjetivo, entonces no, eso no me sirve. Vámonos con uno, creí que le había puesto 35, ve. Pongámosle, ¿Usted qué hace con esa pongámosle, estoy grabando y de verdad estoy en una clase, sí. No, estoy grabando. Déjame cortar esto. No te estoy diciendo a ti, le estoy diciendo a Luisa. Bueno, entonces tenemos aquí los lentes. Lo cagué. ¿En qué iba? Bueno, entonces aquí están diferentes tipos de lentes. Entonces vamos a ir con un estándar. ¿Cómo puede ser este? Venga, yo le había puesto, creí que le había puesto este. Listo. 1835, que es como estándar. Entonces le colocamos OK. Y entonces tenemos un campo de visión grande, ¿no? Y incluso si le hacemos un poquito de zoom, se va a poder acercar un poquito, pero igualmente me va a mantener ese campo de visión
que se puede mantener con estos lentes. Ahora, si yo me voy a un teleobjetivo, para que entiendas cómo se llega a reducir el campo de visión que me genera a comparación de este lente más estándar, entonces vámonos con un teleobjetivo que es 700, de 700 a 300, por ejemplo, que es muy parecido al que da la universidad. Entonces, mira, pum, me acerca mucho más, incluso sin hacer zoom, de primerazo, sin ningún zoom. Este va a ser el campo de visión. Claramente, por ejemplo, estoy perdiendo todo el mar y los dos están en la misma posición. No es que me haya acercado realmente, sino que simplemente se cambió de lente. Entonces, ya pierdo un campo de visión. Claro, me acerco porque, digamos, si yo le hago zoom y la cantidad de zoom que se hace es impresionante, ¿no? Me puedo acercar un montón, pareciera que estuviera ahí súper cerca, pero realmente estoy muy lejos, pero el campo de visión se pierde totalmente, ¿no? Se centra mucho más ahí. Aquí se puede jugar con un montón para entender muy bien cuáles son, cómo funciona cada uno, cada lente. Por ejemplo, hay unos que son con uno solo, digamos 2.8, poner mucho más abierto, ¿no? No alcanza a ser creo que aquí no hay ojo de pez. Lo he intentado buscar, pero creo que no hay. Ay, pero ¿por qué no se puso ese? 2.8. No selecciono B. Pero bueno, aquí se puede jugar un montón con estos lentes que son muy buenos para poder realmente entender cómo funcionan los lentes. ¿Listo? Ahora, nam, nam, nam. Aquí va lo del flash, que también es importante tenerlo en cuenta, que si por ejemplo yo estoy mucho más lejos, no sé, que el lente más o menos entre, si no estoy mal, aquí está. El lente del flash me cubre entre 5 a 4 metros. Si, por ejemplo, yo estoy mucho más lejos, entonces, pues nada, o se va a salir el flash y va a quedar como el trozo de luz que intento salir, pero no ocupo nada, o incluso solo va a quedar oscura. Por eso es importante tener en cuenta esta distancia de 4 a 5 metros. Tengo que colocar mi sujeto al que voy a fotografiar con flash. Y tiene que estar más o menos también lejos, no puede estar tampoco muy cerca. Si mi objetivo no lo puedo mover y está más lejos de 4 a 5 metros, pues definitivamente no utilizo el flash porque simplemente va a ser inútil. ¿Listo? Y ya. En cuestión a los planos, acuérdate que son 10 planos. Aquí yo, es que creo que la cerré. Son 10 planos. Plano detalle, que se concentra en una sola parte de nuestro cuerpo, boca, ojos, nariz, manos, si esto es una actividad, entonces, por ejemplo, si estoy trapeando en el trapero, si estoy viendo televisión, entonces en el control, o si, por ejemplo, estoy chateando, entonces que sea justo en las manos de mí chateando, en el detalle, como dice el nombre. Primerísimo plano, entonces va en mi rostro, me corta la mitad de mi frente y va hasta abajo, no me corta el mentón, no me corta aquí, solo me corta esta parte de la frente y se concentra claramente en los rostros, en las expresiones de las personas. Ese es el principal enfoque de este plano. Vamos con el siguiente, que es es que si te pudiera mostrar para que no estuviera como hablando sola. Vamos con el primerísimo, no, plano detalle, primerísimo plano, bueno, va plano, primer plano, el primer plano que va de los hombros para arriba, no me corta la cabeza completa, pero me corta mitad de los hombros. ¿Por qué digo lo de no me corta en tal parte, sino simplemente por ejemplo, en el corte de los hombros? Porque es importante que cuando vayan a tomar una fotografía no corten otra parte que no es. Por ejemplo, si yo estoy tomándome precisamente un primerísimo plano y por ejemplo, no sé, quiero tomarle la foto a esta niña y le corto, por ejemplo, hasta acá la mitad del ojo sin querer, porque a veces que sucede, pues nada, esta foto ya no funciona. Por eso también están ciertos predestinados o preestablecidos, por decirlo así, ciertos planos o ciertos cortes, porque esto nos permite tener una información ya más fuerte. Claro, si yo corto la imagen a la mitad, también me puede dar información, pero digamos que estos predeterminados es un paso seguro, ¿no? Ahora, primer plano, como les digo, como te digo, mitad de los hombros para arriba, no me corta cabeza.
Vamos con medio plano, medio corto, que es como en mitad del tronco. Entonces puede ser a mitad del pecho para arriba, pero para tener en cuenta que no pase más abajo del ombligo, por decirlo así. Siempre a mitad de plano para arriba. No me corta hombros, sino está completa esta parte de los hombros, incluso si se puede llegar a mostrar un poco de contexto, bien, pero siempre va a mitad de pecho. Plano medio, de la cadera para arriba, no me corta brazos, no me corta cabeza, de todo completo de la cadera para arriba. Plano americano que va a mitad de muslo o más abajo de las rodillas, no sobre las rodillas, nunca va sobre las rodillas. El plano americano pues tiene esa cosita. Hay algunos fotógrafos que no le ponen atención en si está cortado o no en la rodilla, pero en la mayoría se acepta en que no va, perdón, no va cortado en la rodilla, sino más arriba de la rodilla o un poquito más abajo de ella, ¿listo? Plano entero, pues ya todo completo, no me corta absolutamente en ninguna parte mi individuo, incluso se utiliza un poco más el fondo porque cuenta un poquito más y el plano general definitivamente, como dice el profesor, el fondo termina de contar historias, este plano definitivamente se enfoca y le apuesta a este fondo en el que está mi individuo, ya no es solo mi individuo, aunque aparece mi individuo completo, pero también ya es mi contexto, ¿no? Porque el fondo me va a terminar de acompañar la historia que estoy contando con mi sujeto. Plano en picado, cámara arriba, ¿no? Y plano contrapicado, cámara mirando para arriba. Cámara arriba con picado, cámara mirando arriba, contrapicado. Y ya, esos son los elementos. Esos son los elementos principales. Esta fue prácticamente la monitoría. Uf, traté de hacerlo más rápido, pero creí que me iba a demorar menos. Y ya, no, si tienes dudas, me escribes y voy a tratar de subir lo más rápido este video.